Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no te lo permita, Señor, esto no sucederá. Pero Jesús, dándose la vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, comencemos por la parte de atrás de este evangelio, porque Jesús le dice a Pedro: retírate de mí, Satanás. Así le dice. Satán en hebreo quiere decir, es un verbo. Tentar dice la Satán hebreo, Satán. Habeo ve la tera Satanás. Upea vende a picutu y ahí no poco ande inde dale será estoy con ella y corrupto. Y yo, pero no, vas a ser mi marioneta, sea donde ella pone, donde ella puesta de acuerdo a eso. Apaga por nada, ande, oír monda por nada, ande, embollarata, de muchas cosas. Y total, hay muchos bienes aquí, nadie te va a decir nada. Hoy bebe Itaipú, hoy ya se le está, otra cosa, hoy la catúa la repo, bebe la andepo, lleva lata, ve. Y entonces, queridos hermanos, es aquí cuando Jesús le reprende a Pedro y le dice: retírate, ve detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo. Nosotros somos obstáculos tantas veces para la comunidad. Oportunidades maravillosas que tenemos, ¿verdad? Yo les puedo decir, así escuchando a tanta gente, ¿verdad?, que están también al frente así de las instituciones. Yo no digo que no sean inteligentes, son inteligentes, solamente que la inteligencia para delinquir, para hacer el mal, para robar, para organizarse. Eso es lo que el Papa Benedicto XVI había dicho en aquel famoso discurso que le hizo nada más y nada menos que al Congreso de su país, cuando en Alemania le habían invitado, ¿verdad?, a hacer el discurso. Muchos ni querían escucharlo, pero veo en Duigo, en ningún momento él habló así directamente, justamente para no ofender a nadie, sobre todo contra aquellos que se tiraron contra él de Dios. Ni una sola vez no dijo la palabra Dios, ¿se entiende? Pero siempre dijo del aspecto humano, humanitario, ¿verdad? Él utilizó diciendo cuál es el proceso del hombre, cuál es el progreso del hombre, de dónde viene la capacidad de darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Así, porque el Papa Benedicto XVI es uno de los más grandes teólogos que tuvimos en este siglo pasado, Tiene que ser, cuando lo hagan santo, lo tienen que nombrar padre de la Iglesia a Benedicto XVI, por su teología y por sus escritos y por su pensamiento. Vea la peña reunirnos y no solamente para utilizar su inteligencia, porque aquí hay gente muy inteligente, y justamente porque son demasiado inteligentes, que están tramando todo, ¿verdad?,
para el provecho, lastimosamente, de un grupo. Y eso le dice Benedicto XVI. La P y la P calcularon simplemente para su beneficio, quiere decir que estamos en una cueva de ladrones. Asimismo, V diga tú ya lleva Alibaba y los 40 ladrones. Hasta podríamos decir luego, a vender y la 40 ladrones, esta vez más la 40, o sea, y la 40 y no. Pero aquí, por eso dice, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo en lugar de ser una ayuda para que yo pueda salir, para que pueda ir adelante. Mira que tus pensamientos no son los de Dios, sino que son los de los hombres, los intereses humanos. Y por eso es que hay muchas sectas y muchos de estos protestantes, ellos que tanto critican y dicen, ustedes son idólatras, tienen imágenes. Y ¿saben qué? Yo les digo una cosa, miren un poco el segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en falso. Es decir, no utilizar el nombre de Dios, las religiones, para crear tu conveniencia y le trae a la gente ahí solamente para calmar su conciencia. Y no hay cambio, no hay conversión, queridos hermanos, es muy peligroso, ¿verdad? Por eso dice primero, mírate el ojo que tenés, esa viga que tenés en tu ojo, quítate la viga para sacar esa paja que tiene tu hermano en el ojo. Así es que, ñando por aquí, coñan de yarañé. Ciertamente que no puedo entrar en todos los detalles, ¿verdad? De este evangelio de hoy nos llama a una conversión. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Verdaderamente el Señor nos llama a una verdadera conversión? ¿O nosotros que tenemos que hacer presente a Jesús al final de cuentas en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras iglesias, somos obstáculo para que Jesús entre y reine en medio de nosotros? Pregunta retórica. Cada uno de nosotros tiene que pensarlo y cada uno tendrá que responder. Pendo por aquí. Cada uno tendrá que responder ante el Señor de sus propias acciones. Que así sea. Que así sea.